Les decía que era noche para tomarse un café, no le ofrecimos. Bueno, no llegamos, nos alcanzaron cuatro. Qué vergüenza. Contaba que a mí me había conmovido profundamente, esta psicoanalista, se habían presentado como psicoanalista, me había conmovido profundamente esta mujer, me fascina cómo escribís, cómo te expresás, me conmovés mucho. Y escribiste un texto que tuvo, digo, que llegó mucho, que tuvo que ver con el duelo en un momento donde creo que todos estamos duelando algo. No sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, si no tuvieron la oportunidad mis compañeros o ustedes que están del otro lado, háganlo, busquen el texto que publicó en Diario AR. Y creo que era como algo de lo que no se hablaba, ¿no? Hablábamos de la cantidad de muertos, hablábamos de la gente en terapia, de la manera de despedirlos, de la manera de enterrarlos, tan distinta. Pero nadie se puso a hablar del duelo. Y ahí realmente daría para leer el texto entero, pero te tengo vos acá y prefiero escucharte. Pero una de las cosas, digo, a todos nos pasó, a todos nos tocó muy de cerca, y vos decías en un momento como que todos tienen como una fórmula, ¿no? Salí, no salgas, llorá, no llores, salí de tu casa. Todos tienen como la necesidad de solucionar ese momento y qué pasa. Y vos decías, ¿qué? Sí, bueno, gracias por la invitación y por lo que decís, Romina. Sí, me parece que la intervención que hice fue en relación a eso, a las prescripciones que suelen recaer sobre el duelo y entonces rechazan la posibilidad de que alguien esté básicamente triste. No diría ni angustiado, ni deprimido, triste, ¿no? Ahí hay un rechazo a la tristeza habitual en la gente que no soporta que el otro se entristezca o se angustie, entonces rápidamente le proveen fórmulas o pasos o prescripciones para salir del duelo, cuando en realidad me parece que eso lo único que hace es, bueno, no darle lugar a algo que me parece que es, por supuesto, no diría solo esperable, sino sano, que alguien esté triste ante ciertos movimientos que podemos empezar a enumerar de la pandemia y de las muertes, efectivamente, propias o de otros. Me parece que es un momento en que las muertes son un poco de todos, más allá de que a uno se le haya muerto o no a alguien en particular, de COVID o no de COVID, porque además me parece que sobre el gran agujero que es la pandemia se empiezan a dibujar ciertas muertes que además tienen formas, efectivamente, rituales funerarios muy alterados, hay una cantidad de... No, pero además esto que decís que es verdad, no se muere alguien y te preguntan de COVID, como si no fuese de COVID, no fuese una muerte, digamos, tan como que relaja, ¿no? Que te digan, no fue de COVID, fue un infarto. Bueno, sí, y eso es tremendo porque efectivamente se va como jerarquizando el dolor o jerarquizando el sufrimiento, que eso es algo que también se nota mucho, quién sufre más, hay como una especie de vara permanente de quién está sufriendo más. Me parece que la pandemia nos afecta absolutamente a todos de distintas maneras, más bien no vamos a ser necios, pero hay una cuestión vedada también de quién tiene derecho o no a pronunciarse sufriendo hoy en día y eso también es notorio, digo, ¿no? Que no hay lugar para que haya distintos sufrimientos, distintas gradaciones del sufrimiento y que me parece que eso, mi profesión habitual, estoy muy acostumbrada a alojar todo tipo de sufrimiento sin estar midiendo, sin estar diciéndole a alguien eso no es nada, a mí me pasó algo peor, ¿no? Todo el tiempo comparando una competencia. Sí, hay una jerarquía de sufrimientos, una tabulación de por qué cosa podés sufrir y por qué cosa no. Ahora vos planteabas también que, digamos, poniéndolos del psicoanálisis, ¿no? Que en el duelo también se va lo que uno fue para el otro. Sí. Y me impactó mucho esa idea, ¿no? Porque uno pierde de verdad, cuando pierde determinada gente, perdés lo que fuiste para esa persona. Sí, que eso es casi, uno podría decir, lo imposible del duelo. Hay algo imposible en el duelo, ¿no? No es cuestión ni de olvidarse, ni de pasar a otra cosa. Eso que empuja todo el tiempo al otro a decirle esto que vos decías, ¿no? Salí, disfrutá, no llores, llorá tantos días. A partir de tanto tiempo es patológico. Hay todo el tiempo un intento de normalización del duelo. Y eso que vos decís es algo que a mí cuando lo descubrí en el psicoanálisis dije, ahí se abrió otra cuestión, que es eso, que es uno pierde un pedazo de uno con ese que ya no está.
Hoy veía todo lo que pasaba con Palo Pandolfo y toda la gente efectivamente que no importa si uno lo escuchaba o no lo escuchaba, ¿no? Es un pedazo de historia. Palo Pandolfo de los visitantes se desvaneció en la calle, músico, ¿no? sí, que falleció hoy a la tarde. Sí. Sí, que me parece que, de años también, 56. ¿no? que lo que uno leía en las redes, así como con él y con una cantidad de muertes que se vienen sucediendo, un poco, yo diría, Una cosa muy sí, tanática, muy, y insisto, con el fondo de la pandemia, no sabemos cómo hubiera sido ese sufrimiento sin el fondo de la pandemia, pero sí sabemos que con la pandemia de fondo todo es mucho más estridente, ¿no? Porque además eso, porque no se puede ir a despedir a alguien, porque no se puede salir a la calle a hacer algo más colectivo, etcétera. Entonces eso, se va un cacho de historia de uno, insisto, lo escuchabas o no lo escuchabas, es parte de un momento, de una época, y eso, se van terminando ciertas épocas y a eso a uno ¿cuándo se va la tristeza? Digo, perdón, si se me permite, porque lo hizo público Javi, otro texto que rescato, que escribió sin tener ganas de escribirlo, Javier Calvo, que perdió en esta pandemia a su mejor amigo y un poco también, perdón. Sigamos. Lo hago público, Javi, porque lo escribiste, está bien, te pido está bien. disculpas. Pero lo que contaba era un poco eso, ¿no? Los asados, las terrazas, Sí. los rituales que tenían, eso que vos eras parte durante ¿cuántos años con Pablo 25. Calvo? ¿Eh? 25. 25 años de un ritual donde él era parte y ya Claro. no... Sí. Y a tanta gente le ha pasado eso y Sí. le está pasando, ¿no? ¿Cuándo? Sí. ¿Cuándo? No, yo no diría que hay un momento en el que se va, sino que al revés, va y viene y uno, bueno, voy a decir una obviedad, pero aprende a estar con ese agujero que es insustituible porque son relaciones insustituibles. Y uno se va agarrando de otras cosas, de pedazos de cosas, de fragmentos de los recuerdos, y hay momentos en que uno cree que ya está, que no, y de golpe no. Es muy contingente también el momento en que esa tristeza irrumpe de nuevo, cualquier cosa puede hacerla irrumpir. Obviamente no es lo mismo cuando es reciente, que el tiempo hace lo suyo, aunque no diría ni que es lineal, ni que es progresivo, ni que es superador, ¿no? Si uno suspende todas esas pretensiones, entonces puede habitar la tristeza con menos exigencias de que se termine, ¿no? Uno a la vez hace otras cosas, ¿no? A la vez sigue viviendo. Y a la vez, ¿no? Eso. Y a la vez son eso. Sin ser, Y habiendo perdido eso que fue para el otro, que para mí fue como la mejor definición de... sí, es muy lindo eso, es muy trágicamente lindo, pero es así. Uno ya no es más ese que era, una parte de uno, ¿no? Una parte de uno, porque uno no era solo eso. Entonces, bueno, pero es eso, ¿no? Es una parte de uno se desprende de uno. ¿Y por qué decidiste escribir sobre esto? Digo, pues se ha escrito tanto y de repente cuando apareció este texto fue como, claro, ¿por qué no se escribió sobre el duelo? ¿Por qué no se escribió así? No, ¿Qué te llevó a No, en vos realidad a escribí pues se murió mi mamá. Lo que pasa ¿Lo es contás? que... Sí, lo cuento ahí. En realidad yo escribo esas 2 columnas por mes en el diario AR y trato de que no sea solamente una experiencia personal, sino de también poder pensar algo o rodear esa experiencia personal de algún tipo de, no diría reflexión, pero alguna lectura alrededor de esa experiencia personal, porque no me interesa que sea solo mi experiencia personal. Entonces, sí, o sea, se había muerto mi mamá. Sí, y sí, estaba, me parece que también en un duelo eso, ¿no? Uno tiende a escribir, digamos, también. No siempre, ¿no? Pero hay algo de la escritura también que, no como catarsis, porque no se trata de eso, sino como un momento de escritura en el que uno pone ahí algo y también lo deja ahí, ¿no? Porque si vos me preguntás qué escribí en el texto, yo no me acuerdo. Hay algo de eso que funcionó en ese momento y ahí está. Y sí, me parece que sí, eso fue lo que lo disparó. De algún modo, eso en pandemia. La verdad es que es un contrafáctico. Yo no sé qué hubiera pasado si se moría mi mamá y no había pandemia y yo escribía en el diario, capaz que no. Me parece que, como vos decís, era también una forma de estar con otros en ese texto, ¿no? Y hablas de, digo, cuando contás la experiencia de lo de tu mamá, digo que no, o sea, ahora lo voy a sumar a Jairo, por supuesto, también, pero hablas como de cierta, cierto desamparo como muy infantil, Sí. ¿no? Que te retrotrae esa cosa de cuando sos chiquito y la sensación de estar tan
tan desamparado y a veces tan solo, ¿no? Sí, y de hecho tuve algunas conversaciones que también las puse en el texto con amigas y a ellas les había pasado algo similar, que es como un atisbo ínfimo de decir, uy, en mi caso fue le tengo que avisar a mi papá que se murió mi mamá y mi papá se murió en el 2009. Fue como un atisbo mínimo de retorno a la infancia absoluta. Florencia Ure, una amiga, dijo que el padre también dijo, ¿y ahora quién nos va a llevar al colegio cuando se murió la madre? Me parece que eso, ¿no? Es un instante en el que se suspende la actualidad y uno vuelve a la infancia. No digo necesariamente que sea algo que les pase a todos, ¿no? Digo que, bueno, yo recogí esos testimonios porque fue algo que a mí me pasó y bueno, y me encontré con otros a los que les pasó eso y eso está en el texto también. Me parece que eso, que el texto en este momento intenté, en general lo hago, pero en particular, escribir con otros y que eso sea un testimonio de un momento en el que efectivamente de una u otra manera estamos atravesando todos. Insisto, aunque no se nos haya muerto nadie en particular, esos muertos que están ahí, los 100.000 muertos, nos alcanzaron son de todos. Nos alcanzaron a todos. Sí. Muchísimas gracias. No, La verdad gracias tenía a vos, muchas ganas de que estuvieses acá y que pudiésemos tener este momento. Perdón, Javi. No, todo bien. Todo bien. Perdón.